Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Bien. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Antes que nada, buenas tardes a todos y darles la bienvenida a nuestra prestigiosa casa de estudio y a esta carrera, a la carrera de Kinesiología. Hoy vamos a empezar con las clases de biología celular. Somos un equipo de docentes. Yo soy Valeria Junco, soy docente de biología celular e histología en la carrera de medicina, y en la carrera de kinesiología y de anatomía en medicina. Y ahora les voy a dar lugar a mis colegas que se presenten. A ver si está Carolina o Victoria. Bueno. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, seguramente ya se van a conectar y vamos a hacer la presentación. Bueno, comenzamos con nuestra primera clase de biología celular. Antes que nada, lo que tenemos que hacer es definir qué es biología celular. A ver, esperen, ¿están viendo bien la pantalla? Sí, profe, se ve. Bien. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bien. Biología celular, entonces, como muchos sabrán, biología deriva del griego bio, que quiere decir vida, y logos, estudio. Por lo que podemos a grandes rasgos definir la biología celular como la ciencia o disciplina que estudia las células, sus propiedades, las estructuras, las funciones, su ciclo vital y sobre todo su interacción con el medio. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo que vamos a proponernos hoy es aprender los componentes de la membrana celular y entender sus funciones. Conocer los compartimentos que constituyen una célula animal, su función y su relación. Comprender los mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática y la importancia del mismo. Vamos a definir entonces lo que es célula. Célula es la unidad estructural, funcional, esencial y básica de los seres vivos multicelulares. Un conjunto de células forman tejidos y los tejidos asociados forman seres vivos. El ser humano tiene aproximadamente 10 billones de células y cada una se adapta para cumplir determinadas funciones especiales. La célula es un organismo heterótrofo. ¿Qué queremos decir con heterótrofo? Quiere decir que por sí sola no es capaz de producir su propio alimento. Tenemos dos grandes tipos de células, las células procarióticas y las células eucarióticas. Las células procarióticas son las más antiguas, ¿sí? Son de origen, pueden ser las bacterias, tienen algunas diferencias con las células eucarióticas, tienen una pared, una membrana plasmática, pero la diferencia más importante es que tiene su ADN libre en el citoplasma, no se encuentra envuelto en la membrana nuclear. ¿Sí?
Esa es una de las grandes diferencias que tiene la célula procariótica con la célula eucariótica. La célula eucariótica es la célula animal, por lo tanto la de los seres humanos, ¿sí? Es una célula más joven, es más grande, de mayor tamaño, tiene como característica fundamental que su ADN o su genoma está envuelto y protegido en el núcleo, y que a su vez fue evolucionando esta célula y fueron apareciendo compartimentos intracelulares envueltos en membrana, que ya vamos a ver. ¿Cómo está compuesta básicamente la célula? La célula está compuesta por componentes orgánicos. Chicos, ¿se ve cuando voy señalando? Sí, profe. Bien, entonces debe estar perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Componentes orgánicos, entonces, gracias chicos, como proteínas, que las proteínas constituyen aproximadamente un 20 a un 10% de toda la masa celular, y que se pueden dividir en estructurales y funcionales, ¿sí? Hidratos de carbono, que juegan un papel muy importante en la nutrición de la célula, ¿sí? Y que abarcan entre el 1 y el 6% de la masa celular. Los lípidos, que su papel fundamental es el almacenamiento de energía, y que representa aproximadamente un 1%, 1 o 2%, excepto en algunas células como los adipocitos, que pueden llegar a presentar hasta un 6%. Y después tenemos las sustancias inorgánicas. La más importante y la más voluminosa es el agua, ¿sí? El agua ocupa entre el 70 y el 85% de la célula. Y también está constituida por sales y electrolitos, como el potasio, el magnesio, el sulfato, el fosfato, el bicarbonato, sodio, cloruro y calcio. Todos estos electrolitos se encuentran formando parte de los elementos inorgánicos de la célula. Nuestra célula, la célula eucariótica, se encuentra envuelta en una membrana que se llama membrana plasmática. Todo lo que queda dentro de la membrana plasmática constituye el citoplasma. Dentro del citoplasma vamos a encontrar primero el núcleo, que es el orgánulo u organela más importante, que dijimos que envuelve el genoma, el ADN, y que como tiene funciones tan específicas y tan importantes, merece una clase aparte solamente para ver núcleo, que va a ser la clase siguiente. Y está compuesto por otros orgánulos u organelas. Llamamos orgánulos u organelas porque son como pequeños órganos dentro de la célula, ¿sí? Que pueden ser membranosos, quiere decir que están envueltos en una membrana y que constituyen un compartimento independiente, o no membranosos. Los no membranosos son los que van a constituir el citoesqueleto, el esqueleto de la célula. Y van a estar representados por, vamos a ver dentro de un ratito, microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Y los membranosos son los lisosomas, son los pequeños órganos dentro de la célula, lisosomas, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi, mitocondria y peroxisomas. Cada uno de estos pequeños orgánulos membranosos los vamos a ir describiendo a lo largo de esta clase. Todo lo que envuelve estos orgánulos se llama matriz citoplasmática. La matriz citoplasmática es una solución acuosa que contiene electrolitos, proteínas, ARN, metabolitos, que es esencial para el buen funcionamiento de la célula. La matriz citoplasmática también se puede llamar citosol, ¿sí? Entonces, nos queda claro hasta ahora que la célula eucariótica está envuelta por una membrana plasmática. Todo lo que está dentro de la membrana plasmática constituye el citoplasma, y dentro del citoplasma podemos encontrar orgánulos membranosos y no membranosos. Acá tenemos un esquema de la célula eucariótica,
acá tenemos que ver, vemos que está delimitado toda la célula por una membrana, que es la membrana plasmática, como dijimos, que ya la vamos a ver en detalle, y todo lo que se encuentra dentro de la membrana plasmática es el citoplasma. Dentro del citoplasma vamos a encontrar el núcleo, que tiene la función de resguardar el ADN. Luego del núcleo vamos a encontrar los otros orgánulos membranosos, como el retículo endoplásmico, que al principio encontramos bien cerquita del núcleo esta serie de cisternas o túbulos aplanados, que se llama retículo endoplásmico rugoso, porque lleva asociado ribosomas. Y tiene la función específica de sintetizar proteínas. Después de este retículo endoplásmico rugoso, va a continuar el retículo endoplásmico liso, que también es una serie de túbulos cortos, asociados entre sí, anastomosados entre sí, pero no tienen ribosoma, y cumplen otra función, que es la de almacenamiento de calcio, participar en los metabolismos de los lípidos, glucógeno. Luego nos encontramos con otra red de túbulos, también cisternas aplanadas, que están asociadas a vesículas, a pequeñas vesículas, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, básicamente, si lo decimos en palabras simples, es el encargado de procesar, clasificar, almacenar y envasar las proteínas que fueron fabricadas acá en el retículo endoplasmático. ¿Sí? Acá podemos ver otros organelas u orgánulos membranosos, como las mitocondrias, que son estos pequeños orgánulos en forma de poroto, que son básicamente la fuente de energía de la célula. Encontramos otros como lisosomas, podemos encontrar peroxisomas, y estos serían los orgánulos membranosos. También encontramos en este esquema representado los orgánulos no membranosos, que son los que forman parte del esqueleto de la célula, el citoesqueleto, como esto que tenemos representado acá, que son las fibras intermedias, que ya las vamos a ver bien, los microtúbulos, los filamentos de actina, que esos forman parte del citoesqueleto de la célula. Vamos a empezar entonces a describir la membrana plasmática. Como dijimos, la membrana plasmática rodea la célula y los orgánulos intracelulares. Está compuesta por lípidos, por 3 componentes orgánicos, lípidos, ¿sí?, que forman una bicapa lipídica. Vemos acá una capita de lípidos y acá encontramos la otra. Proteínas, que están representadas en este esquema acá, así, de esta manera. Hidratos de carbono, que están asociados a los lípidos y a las proteínas, formando el glucocálix, que ya vamos a ver. Y está todo dispuesto en forma de un modelo de mosaico fluido, ¿sí? Ya vamos a ver por qué fluido, porque estos fosfolípidos que constituyen la bicapa lipídica tienen su propio movimiento. ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? La membrana plasmática cumple una función de barrera permeable selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dejar pasar, atravesar la membrana, las partículas o moléculas que sean beneficiosas para la célula, y va a impedir el paso de aquellas moléculas o partículas o sustancias que puedan ser nocivas para la célula, ¿sí? Por lo tanto, la va a proteger del medio externo. Le da un soporte físico, permite el desplazamiento de sustancias por el citoplasma, participa en unos mecanismos de transporte a través de la membrana de macromoléculas que se llaman endocitosis y exocitosis, y permite el reconocimiento celular por medio de receptores que están representados por las proteínas unidos a los hidratos de carbono. Acá igual, estos son los componentes de la membrana, los lípidos, los hidratos de carbono, las proteínas. Acá vamos a ver un esquema muy interesante de la composición de la química de la membrana. Como dijimos, compuesta por lípidos.
fosfolípidos, glucolípidos y esteroles, que es el colesterol, que se va a encontrar interpuesto entre los fosfolípidos y le va a dar estabilidad y flexibilidad a la membrana. Luego está compuesto por fosfolípidos que tienen una propiedad de ser anfipáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dos polos, uno que es hidrofílico y el otro que es hidrofóbico. En este caso, los fosfolípidos están representados por una cabeza y dos colas. La cabeza del fosfolípido es el polo hidrofílico, quiere decir que atrae agua. Y las colas representan el polo hidrofóbico, ¿sí?, que repele el agua. Está dispuesto en dos, ya vamos a ver, en dos capas, una externa y una interna. Entonces podemos decir que el extremo externo de la membrana plasmática es hidrofílico por sus cabezas, y el extremo interno también es hidrofílico porque tenemos orientadas las cabezas de los fosfolípidos. Entre las dos capas vamos a encontrar las colas, que son el polo hidrofóbico. También dijimos que estaban compuestas por hidratos de carbono, que son los glúcidos, que van a estar unidas o a las proteínas o a los lípidos, formando lo que se llama el glucocáliz. Y proteínas de membranas que pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Vamos a ir detallando cada uno de estos componentes y sus cualidades. Empecemos entonces con los lípidos de membranas. Dijimos que estaban compuestos por fosfolípidos, que eran estas partículas que vimos recién, que tenían una cabeza, dos colas, y que tenían la capacidad de ser anfipáticos, que tenían dos polos, uno hidrofílico y otro hidrofóbico. Los esteroles, que dijimos también que era el colesterol, que es el que le daba estabilidad y flexibilidad a la membrana, y se interpone entre los fosfolípidos. Y los glicolípidos, que son los hidratos de carbono unidos a los lípidos, que van a formar parte después del glucocáliz. Acá tenemos una imagen tridimensional de la membrana plasmática, ¿sí? Acá podemos ver cómo los fosfolípidos se ubican uno al lado del otro, orientando sus cabezas hacia afuera y sus colas hacia adentro, que se oponen a las colas de la línea interna de fosfolípidos. Entonces acá vamos a tener el compartimento interno de la célula, que va a ser hidrofílico, y el compartimento externo de la célula, que va a ser hidrofílico, y en el centro de la membrana plasmática vamos a tener el sector o la zona hidrofóbica. Esto es lo que le va a dar la capacidad de ser selectiva en la permeabilidad, ¿sí? Acá lo vemos, este es un esquema tridimensional, y acá lo podemos ver en un esquema bidimensional. Fosfolípidos, cabeza, dos colas, se ubican uno al lado del otro, como podemos ver acá, formando una capa externa hidrofílica, una capa interna hidrofílica también, y en el interior de la membrana tenemos el sector hidrofóbico representado por las colas de los fosfolípidos. Y cuando hablamos hoy, que les decía, de un modelo fluido, los fosfolípidos tienen sus propios movimientos, ¿sí? Tenemos la capa externa y la capa interna de fosfolípidos. Tienen movimiento, tienen la capacidad de moverse lateralmente, quiere decir que uno de los fosfolípidos puede intercambiar lugar con los fosfolípidos vecinos en forma lateral y viceversa. Pueden rotar sobre su propio eje, pueden tener movimiento de flexión de sus colas, presentan un movimiento que se denomina flip-flop, que quiere decir que el fosfolípido que se encontraba en el lado externo puede pasar
al lado interno y viceversa. El fosfolípido que se encuentra en el lado interno puede pasar al lado externo. ¿Sí? Entonces, los fosfolípidos tienen sus propios movimientos de difusión lateral, flexión de sus colas, rotación sobre su propio eje, y también pueden realizar movimientos de flip-flop, cambiar de lugar desde el lado externo al lado interno de la célula y viceversa. Dijimos entonces fosfolípidos. El elemento siguiente de la membrana plasmática eran las proteínas. ¿Sí? Las proteínas cumplen múltiples funciones en las células. Algunas de ellas pueden ser de enlace, mantener unidas el citoesqueleto con el compartimento interno de la célula, servir como canales para el transporte transmembrana, ¿sí? En otros casos, cuando la proteína está unida a los receptores, a los hidratos de carbono, se convierte en un receptor y participa en la señalización de la célula. Y también algunas proteínas pueden comportarse como enzimas y catalizar algunas reacciones asociadas a la membrana, algunas reacciones químicas asociadas a la membrana. Vamos a encontrar proteínas integrales en la membrana y proteínas periféricas, proteínas que están incluidas en la membrana y proteínas que están afuera, ¿sí? Periféricas. Igual acá vemos bien, acá podemos ver nuestra bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Las cabezas y las colas hacia adentro que se oponen con la de la capa interna, y acá tenemos el sector hidrofóbico, las colas son hidrófobas. Y las cabezas son hidrófilas, ¿sí? Acá tenemos representadas las proteínas, las integrales, las periféricas. Y por último, hablamos de los hidratos de carbono, que son los glúcidos. Dijimos que los hidratos de carbono se asociaban a los lípidos y a las proteínas, y así formamos algo que se llama glucocálix. El glucocálix tiene la función de protección de daño mecánico y químico, ¿sí? El glucocálix va a proteger la membrana y la célula de todo daño externo, sobre todo mecánico y químico, y colabora para mantener el pH. Mantiene también sustancias extrañas y otras células alejadas de la membrana, ¿sí? E impide la interacción de las proteínas con proteínas extracelulares. Pero sí permite la interacción de las proteínas con los hidratos de carbono para convertirse en receptores de señal, ¿sí? Entonces, el glucocálix cumple funciones muy importantes, ¿sí? Protección mecánica y química, permitir la interacción de la proteína con el hidrato de carbono para que se convierta en un receptor de señal, impedir la interacción de las proteínas de membrana con las proteínas extracelulares, y mantener partículas extrañas y otras células alejadas de la membrana plasmática, ¿sí? Entonces quedamos hasta acá bien claro cómo está constituida la membrana plasmática, los componentes lipídicos, los componentes proteicos y los componentes de hidratos de carbono, formando acá el glucocálix. Una vez que nos quedó claro cómo está formada la membrana, vamos a pasar a tratar de entender cómo son los mecanismos de transporte de sustancias y de moléculas a través de esta membrana plasmática. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hablar de tipos de transporte. Hay básicamente dos tipos de transporte a través de la membrana plasmática. El transporte pasivo, que es aquel en el que la célula no requiere gasto de energía,
porque se realiza a favor de su gradiente de concentración, y el transporte activo, en el cual la célula necesita gastar energía para poder realizar este transporte, porque lo hace en contra de su gradiente de concentración. Entonces tiene que vencer el gradiente de concentración, por lo cual le requiere gasto de energía. Dividiendo esos dos grandes grupos, pasivo, quiero que quede claro, sin gasto de energía, y activo, con gasto de energía porque es en contra del gradiente de concentración, podemos subdividirlos. El transporte pasivo vamos a encontrar varios tipos, podemos encontrar la ósmosis, la difusión simple, la difusión facilitada y la difusión mediada por transportadores. En el transporte activo vamos a tener de dos tipos. El transporte activo que moviliza partículas pequeñas está representado básicamente por la bomba de sodio y potasio. Y después tenemos una manera de transportar partículas grandes a través de la membrana. Y eso lo podemos hacer por endocitosis y por exocitosis. Vamos a ir a describir cada uno de estos procesos porque es muy importante que les quede claro. Vamos a empezar con el transporte pasivo. En el transporte pasivo, vamos a empezar con la ósmosis. La ósmosis es básicamente el movimiento de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable, ¿sí?, a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos dos sustancias, dos soluciones. Una que tiene más soluto, que está representado acá en rojo, que serían glucosa. Y pocas moléculas de agua, que está representado acá en azul. Y en el otro compartimento tengo muchas moléculas de agua y poco soluto. Entonces, por ósmosis, desde este compartimento que tiene mayor concentración de moléculas de agua, va a pasar y atravesar una membrana semipermeable hacia un compartimento de menor concentración. Y de esta manera vamos a obtener una solución equilibrada. Equilibrada entre soluto y moléculas de agua. Si yo logro una solución equilibrada, que tiene igual porcentaje o proporción de moléculas de soluto y de moléculas de agua, vamos a encontrarnos con una solución isotónica. Y si yo me encuentro con una solución en la que encontramos más agua que soluto, nos vamos a encontrar con una solución hipotónica. Y si encuentro una solución que tiene mayor cantidad de soluto que de moléculas de agua, nos encontramos ante una solución hipertónica. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. Continuamos entonces con transporte pasivo. Vamos a seguir entonces con difusión simple. La difusión simple es el pasaje de sustancias muy livianas, en general gases, oxígeno y dióxido de carbono, que por su peso molecular y por ser hidrosolubles, liposolubles quiero decir, pueden atravesar directamente la membrana, no necesitan ni proteínas de canal, ni transportadoras, directamente atraviesan desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración y atraviesan directamente la bicapa lipídica, porque son gases y son sustancias liposolubles, ¿sí? Principalmente este mecanismo lo utilizan los gases, dióxido de carbono y oxígeno. Luego tenemos la difusión facilitada. La difusión facilitada está mediada por canales proteicos, es a través de proteínas, que forman canales como por ejemplo canales iónicos, y que dejan pasar
moléculas desde el lado externo de la célula hacia el lado interno, ¿sí? Y luego, por último, tenemos la difusión mediada por transportadores, que también es mediada por una proteína transportadora, que permite la entrada y la salida de partículas. Profe, ¿Sí? los compañeros preguntan si puede volver a explicar la ósmosis. Sí. Ahí volvemos. Dale, entonces. gracias. Bueno, ósmosis básicamente dijimos es el proceso por el cual el agua, ¿sí? Se mueven las partículas de agua a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Que sería la membrana plasmática. Y lo puede hacer a favor de su gradiente. Siempre va a pasar de un lugar donde hay mayor concentración de agua hacia un lugar donde hay menor concentración de agua, atravesando, como les digo, una membrana semipermeable, ¿sí? No necesita gasto de energía porque lo hace a favor de su gradiente de concentración. Si esta solución queda equilibrada, igual porcentaje de solutos y de agua, decíamos que teníamos una solución isotónica. Y si quedaba con más soluto que moléculas de agua, teníamos una solución hipertónica. Si tenemos una solución con muchas moléculas de agua y poquito soluto, teníamos una solución hipotónica. Acá básicamente lo que tienen que recordar es que es el movimiento de moléculas de agua, la ósmosis es el movimiento de moléculas de agua a favor de su gradiente, quiere decir que va desde donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración, y que atraviesa una membrana semipermeable sin gasto de energía. Eso es lo que nos tiene que quedar claro, que es moléculas de agua que se mueven a favor del gradiente sin gasto de energía. ¿Sí? Profe, Sí. eso sería por fuera de la membrana plasmática, ¿no? Atraviesa la membrana plasmática. Y esa hasta dentro, hasta el interior de la célula. Claro. Ya está. Profe, ¿Sí? ¿sería lo mismo, por ejemplo, con el concepto de homeostasis? Sí, es el equilibrio. La homeostasis es el equilibrio. Perfecto. Perfecto. Gracias. De 10. Continuamos entonces con la difusión, dijimos la simple, la entendieron, ¿no? Que era el pasaje de sustancias liposolubles como gases, sí. Sí, profe. Bien. La facilitada, que utilizaba proteínas, canales de proteínas, canales iónicos, y tenemos la mediada por transportadores, que también eran por proteínas, pero que tenían la particularidad de que podían entrar y salir, y que podía ser de 3 tipos. Que podían ser uniporter, que quiere decir que entraba una sola sustancia o molécula, sin porte, que podían entrar 2 sustancias distintas, pero que tenían la misma dirección, y anfiporte, que podía entrar una sustancia y por el mismo transportador salir otra. ¿Sí? Hay 3 tipos de los transportadores, son todos mediados por proteínas, pero podía entrar una sola sustancia, podían entrar 2 sustancias con la misma dirección, y podía entrar una sustancia y salir otra. Y por último, ahí terminábamos con los pasivos, con los que no requerían gasto de energía. Todos esos movimientos siempre eran dados a favor de su gradiente de concentración. Cuando nosotros queremos mover moléculas en contra de su gradiente de concentración, le va a requerir un trabajo, un gasto a la célula, ¿sí? Y se convierte en un transporte activo. ¿Cuál es la fuente de energía de la célula? La ATP, adenosín trifosfato, ¿sí? Utiliza esa fuente de energía, y el mayor representante de este transporte activo es la bomba de sodio y potasio, por el cual la célula saca 3 moléculas de sodio e ingresa 2 moléculas de potasio. Y el otro transporte activo que servía para mover grandes moléculas, porque los que estuvimos hablando ahora eran para mover pequeñas moléculas o sustancias de bajo peso molecular,
Y ahora tenemos que ver cómo atraviesa la membrana grandes moléculas, ¿sí? Que lo pueden hacer por 2 sistemas o podemos agregar un tercero. Pues es por endocitosis, que es la capacidad de introducir sustancias o moléculas de alto peso molecular hacia dentro de la célula, y exocitosis, que es la capacidad de exportar sustancias desde adentro de la célula hacia el espacio extracelular. Ya las vamos a ir viendo. Y por último hay una que combina los 2 pasos, que es la transcitosis, que combina la endocitosis con la exocitosis. No se compliquen porque ahora les explicamos todo esto. Entonces, endocitosis es el mecanismo por el cual la célula permite el ingreso de grandes moléculas a través de su membrana plasmática. Y lo puede hacer por 3 sistemas, ¿sí? Uno llamado fagocitosis, ¿sí? ¿Cómo lo realiza? La membrana plasmática de la célula se evagina, ¿sí? Se eleva hacia afuera, emitiendo pseudópodos, acá y acá, y va a envolver la partícula grande, que en este caso es una bacteria, la envuelve en una vesícula, que es un endosoma, o un fagosoma, le ingresa en la célula para ser destruido. Este es el mecanismo que utilizan las células que forman parte del sistema fagocítico mononuclear, que es un mecanismo inmunitario de defensa que tiene nuestro organismo, ¿sí? La otra es la pinocitosis. Por este medio la célula puede introducir partículas más pequeñas, lípidos, proteínas, y lo hace por otro sistema, un sistema de invaginación. ¿Sí? La membrana se invagina hacia adentro y envuelve también la partícula que quiere introducir en una vesícula. ¿Sí? Una vesícula de pinocitosis, para ser utilizada. Luego tenemos la endocitosis mediada por receptores. Esta endocitosis es parecida a la pinocitosis porque se produce una invaginación, pero en la superficie de la membrana plasmática vamos a encontrar receptores que van a reaccionar ante la presencia de sustancias específicas o moléculas específicas que producen un cambio en la membrana y activan el sistema de endocitosis, invaginando, enucleando la sustancia, pero en este caso, esta vesícula que se formó y se introdujo a la célula está rodeada por una capa de proteínas. Este sistema lo utilizan, es el que se utiliza con los antígenos y los anticuerpos, ¿sí? De esta manera, los anticuerpos reaccionan ante un antígeno nocivo para la célula, lo envuelven y lo introducen para presentarlo al sistema inmune. ¿Sí? Son 3 formas que tiene la célula de introducir, de importar grandes moléculas hacia su interior. Pasamos ahora entonces a la exocitosis, el paso opuesto. ¿Sí? ¿Alguna duda quedó de endocitosis? Bueno, entonces, No, profe. bien, entonces continuamos con exocitosis. Exocitosis, como digo, es el paso opuesto. Es el mecanismo por el cual la célula exporta, es decir, saca hacia el medio externo, sustancias. En este caso generalmente suelen exportar hormonas, neurotransmisores, ¿sí? Como lo hace también formando una vesícula de exocitosis, donde contiene adentro las sustancias que quiere exportar.
Esta vesícula se dirige hacia la membrana plasmática, se fusiona con ella y luego se abre hacia el exterior, volcando en el espacio extracelular las moléculas o sustancias que queríamos exportar fuera de la célula. ¿Sí? Acá tenemos, entonces, para que nos quede claro, la diferencia entre exocitosis y endocitosis. Exocitosis, entonces, era el mecanismo por el cual la célula exportaba partículas hacia el exterior. Y endocitosis es el mecanismo por el cual la célula importaba moléculas o partículas hacia su interior, ¿sí? Con distintos fines. Y con la endocitosis tenía distintos sistemas, por fagocitosis, por pinocitosis, o por endocitosis mediada por receptores, como habíamos dicho. Y por último, este que dijimos que lo podríamos reconocer como un tercer mecanismo, es la transcitosis, que no es más que la combinación de endocitosis con exocitosis. Por ejemplo, este es el caso de un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo está revestido por células que se llaman células endoteliales. En el interior del vaso transcurre la sangre, ¿sí? Estas células endoteliales captan desde la sangre algún nutriente y lo introduce a la célula por endocitosis, a la célula endotelial. Lo introduce en una vesícula de transcitosis y luego, por exocitosis, lo vuelca al tejido, al medio tisular, para que sea utilizado este nutriente. ¿Sí? De esta manera, extrae el nutriente desde la sangre, lo introduce a su célula, lo procesa y lo saca por exocitosis al medio tisular. Es la combinación de los dos procesos. Y hasta acá llegamos con transportes de membrana. Entonces, claro, teníamos pasivos y activos, con gasto de energía y sin gasto de energía. Dentro de los pasivos teníamos la ósmosis, la difusión simple, la difusión facilitada y la difusión mediada por transportadores. Dentro de los activos teníamos la bomba de sodio y potasio, las bombas en la membrana, y tenemos el transporte de macromoléculas, que está dado por la endocitosis, exocitosis, y en algunos casos puede aparecer esto que se llama transcitosis. Todo esto estábamos hablando de las membranas, vimos toda la constitución de la membrana y todos los mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática. Así que ahora vamos a empezar a hablar un poquito de los otros orgánulos celulares, intracelulares, y en este caso vamos a empezar hablando con los orgánulos membranosos. ¿Se acuerdan que al principio mencioné que teníamos membranosos y no membranosos? Vamos a empezar con los membranosos. Los orgánulos membranosos comprenden los sistemas membranosos de la célula y los compartimentos delimitados por membrana, ¿sí? En este caso vamos a empezar a hablar de los lisosomas. Los lisosomas son orgánulos denominados digestivos, porque realizan la degradación de macromoléculas derivadas de los mecanismos de, pueden ser, estas macromoléculas que digieren, pueden ser derivadas de los mecanismos de endocitosis, ¿sí? Partículas que tomaron del exterior y las introdujeron por endocitosis a la célula, o puede también degradar propias partículas de la célula, por ejemplo, organelas u orgánulos envejecidos, o sustancias que ya no le son útiles a las células, y esto lo hace por un mecanismo llamado autofagia, ¿sí? Puede entonces puede degradar moléculas externas de la célula y puede degradar moléculas internas. Poseen enzimas hidrolíticas, y para contener estas enzimas tienen una membrana muy particular que es impermeable y resistente a las enzimas que hay en su interior,
y está compuesta por colesterol y ácido bifosfatídico. Los lisosomas tienen 3 mecanismos por el cual degradan moléculas, ¿sí? Una, como dijimos, tenía que degradar las moléculas que venían desde el exterior de la célula. Para degradar grandes moléculas, utiliza la fagocitosis, ¿sí? Introduce la macromolécula por fagocitosis, formando un fagosoma. Este fagosoma después se va a unir al lisosoma y va a formar un fagolisosoma. Y de esta manera va a degradar esta macromolécula. Después puede introducir, para poder degradar moléculas pequeñas, que son extracelulares también, utiliza la pinocitosis y la endocitosis. Por endocitosis forma endosomas primarios o tempranos, y luego secundarios o tardíos, y estos lisosomas presentan, envían las moléculas a los lisosomas para ser destruidas o degradadas. Y por último, como les mencioné hace un ratito, tenemos la degradación de las partículas intracelulares, que como les digo son partículas que están dentro de la célula, restos de organelas u orgánulos envejecidos, o cualquier partícula que ya no le es útil a la célula y la debe renovar y la debe degradar, lo hace a través de un mecanismo denominado autofagia, ¿sí? Entonces utiliza 3 mecanismos. Uno para degradar moléculas grandes, que es la fagocitosis, una para degradar moléculas pequeñas, que utiliza la pinocitosis y la endocitosis, y la que tiene para degradar propias moléculas del interior de la célula, que es autofagia. Luego continuamos con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, tenemos 2 tipos de retículo endoplasmático. Uno el que vamos a llamar rugoso y el otro liso. Ya vamos a ver por qué. El retículo endoplasmático rugoso, tienen que recordar siempre que su función es la síntesis de proteína, cumple una función muy importante, es la síntesis de proteína. Está constituido por cisternas o sacos aplanados cubiertos por ribosomas, ¿sí? Y eso le da el aspecto rugoso que lo diferencia del liso, que no tiene ribosomas. Cisternas o sacos aplanados cubiertos por ribosomas. Y se encuentra muy próximo al núcleo. ¿Se acuerdan cuando vimos el esquema al principio de la célula eucariótica? Veíamos que estaba el núcleo, inmediatamente cerca del núcleo, el retículo endoplásmico rugoso. Las proteínas que se sintetizan acá en el retículo endoplásmico rugoso pueden ser proteínas que se sintetizan para ser exportadas fuera de la célula o para formar parte de la membrana plasmática, y esas proteínas están marcadas con péptidos señal, ¿sí? Tienen una marca para saber que deben ser o exportadas fuera de la célula o están sintetizadas para formar parte de la membrana plasmática. Hay otras proteínas que se sintetizan para formar parte de la estructura o el funcionamiento de la célula, que no van a ser exportadas, sino que se sintetizan para funcionar dentro de la célula, y esas son sintetizadas por los ribosomas libres, ¿sí? No los ribosomas estos que están acá unidos al retículo endoplásmico, sino ribosomas libres, que están libres en el citoplasma. Los ribosomas libres entonces sintetizan proteínas que no van a ser exportadas, que van a ser utilizadas en la estructura y en la función de la célula. Y esas proteínas no tienen señal, no están señalizadas, no necesitan un péptido señal. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso y las proteínas sintetizadas en los ribosomas libres. ¿Sí? Continuamos entonces, a continuación del rugoso, viene el retículo endoplásmico liso, que son túbulos, es una estructura tubular que se anastomosa entre sí, son cortos, y la característica es que están sin ribosomas, no tienen los ribosomas, por eso tienen un aspecto más liso, y por eso
tienen el nombre, uno de rugoso porque tiene ribosomas y el otro de liso porque no los tiene. ¿Cuál es la función de este retículo endoplásmico liso? La función del retículo endoplásmico liso es la desintoxicación de sustancias que son nocivas para la célula. En algunas células también actúan como reservorio o almacenamiento de calcio, como las células musculares. Y también participan en el metabolismo de los lípidos, esteroides y glucógenos. Es abundante en los hepatocitos, ya que los hepatocitos son células hepáticas, son las células del hígado, y que participa en la detoxicación a través de un sistema que se llama un componente que se llama citocromo P450, ¿sí? Entonces, el retículo, en las células hepáticas, que se llaman hepatocitos, el retículo endoplásmico liso está muy desarrollado. Acá tenemos una imagen, vemos como, recordemos hoy, el núcleo, ¿sí? Inmediatamente, rodeando el núcleo, encontramos el retículo endoplásmico rugoso, ven, cisternas aplanadas, unidas entre sí, y que tienen esto que vemos acá, este punteado que representa los ribosomas. Función más importante, síntesis de proteínas. ¿Qué van a hacer? Vir para exportarla fuera de la célula y para formar parte de la membrana. Y luego lo continúan esta serie de tubos cortos que se anastomosan entre sí, que no tienen ribosomas, y se denomina retículo endoplásmico liso, y tiene otra función, que es participar en el metabolismo de los lípidos, de los glúcidos y el glucógeno, desintoxicación de células nocivas, de sustancias nocivas, quiero decir, para la célula, y en algunos casos de almacenamiento de calcio. Acá también tenemos otro esquema, el núcleo, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, y después del retículo endoplásmico liso podemos encontrar el aparato de Golgi, que es el que vamos a describir a continuación. Bueno, nos encontramos con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está muy desarrollado en las células secretoras. Son sacos, miren, sacos o cisternas asociados a vesículas, ¿sí? Acá tenemos esto que representan vesículas. Entonces son sacos o cisternas asociados a vesículas. El aparato de Golgi no se tiñe. Ah, perdón, eso, acá veíamos que tenía algo que decía vasofilia, el retículo endoplásmico rugoso, y eosinofilia, el retículo endoplásmico liso. Esto se refiere a la capacidad tintorial por técnicas de tinción, que lo vamos a ver en la última clase, ¿sí? Acá se tiñe de un tono violáceo debido a la cantidad de ARN que tienen los ribosomas, ¿sí? Y acá se tiñe un tono rosa, fuerte, también que es la afinidad por una pintura, que ya vamos a ver las técnicas histológicas de tinción en la última clase. Y acá el aparato de Golgi no se tiñe, y se lo ve como una imagen negativa, ¿sí? No se tiñe, se ve algo blanco. No tiene afinidad por la misma técnica de tintura de hematoxilina y eosina. Este aparato de Golgi presenta una polaridad. ¿Qué quiere decir? Que su cara más cercana al retículo endoplásmico la vamos a llamar cara cis o cis Golgi, que es una cara formadora. Su cara más alejada del retículo endoplásmico se llama cara trans o trans Golgi o cara madurativa, ¿sí? Lo que se encuentra en el medio entre la cara cis y la cara trans se denomina Golgi intermedio, ¿sí? ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Dijimos que es la modificación, la posttraducción, la clasificación y el envasado de las proteínas. Y pasamos ahora
Una A ver, pregunta. sí. Hola, prof. ¿Podrías repetir la definición? ¿De aparato de Golgi? Sí. La función, profe, por favor. La función. Sí, por favor. Bueno, hacemos de nuevo. Lo repito todo por si les queda una duda. El aparato de Golgi se encuentra a continuación del retículo endoplasmático liso. Son cisternas o sacos aplanados, ¿sí?, que se encuentran asociados a vesículas. Eso quedó claro. Tiene una polaridad, no se tiñe, por lo cual da una imagen negativa. Tiene polaridad, quiere decir que tiene dos polos, uno que está más cerca del retículo endoplasmático y que se va a llamar cis-Golgi, y es una cara formadora, y uno que está más lejos del retículo endoplásmico se llama trans-Golgi, que es la cara madurativa. Entre ellos dos encontramos el Golgi intermedio. Lo importante acá es la función del aparato de Golgi, que es la modificación, no sintetiza proteínas, porque las proteínas, ¿se acuerdan?, las sintetizamos en el retículo endoplásmico rugoso y en los ribosomas. Lo que hace es, digamos, como el procesamiento de las proteínas. Las modifica, las traduce, las clasifica, las envasa, ¿sí? Hace todo lo que es el procesamiento de la proteína. Modificación, post-traducción, clasificación y envasado de las proteínas. ¿Sí? Que luego pueden ser exportadas o dejarlas en las células para para ser parte de la estructura o de la función de la misma. ¿Ahora sí se entendió? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí, muchas gracias, profe. No, de nada. Hablamos entonces ahora de la mitocondria. La mitocondria es la fuente de energía de la célula, ¿sí? Y lo hace a través de la ATP, que es adenosín trifosfato, es la que le va a proporcionar la energía a la célula, por lo cual la vamos a encontrar, va a ser abundante en aquellas células que consumen mucho gasto de energía, por ejemplo, las células musculares cardíacas, ¿sí? Aquellas que consumen gran cantidad de energía va a tener abundantes mitocondrias. ¿Sí? Las mitocondrias se cree que son originadas a partir de bacterias porque tienen una característica de tener su propio genoma, su propio ADN, y lo tiene de una manera particular, lo tiene en forma cíclica, circular, donde no tiene extremos libres. Ustedes después van a ver cuando vean núcleo, las características del ADN nuclear, la clase que viene, que se diferencia con el ADN de la mitocondria. La mitocondria tiene un ADN en forma circular, que no tiene extremos libres, y además tiene más de 100 a 1000 copias de ADN por célula, ¿sí? Y es distinta al ADN de la misma célula. Por eso se cree que, como tiene su genoma propio, su ADN propio, se cree que se originan a partir de bacterias. La función fundamental, dijimos, es la de formación de ATP para proporcionar energía. Se encuentra básicamente en todas las células, menos, por ejemplo, los glóbulos rojos y los queratinocitos terminales, dado que los glóbulos rojos y los queratinocitos son células que por su ciclo vital y por su función pierden las organelas o los orgánulos, o sea que en esos no vamos a encontrar mitocondrias. Participan en la respiración celular, se tiñen acidófilas, ¿sí? Volvemos a hablar de afinidad por la tinción, que como les digo, todo esto se puede aclarar mucho en la clase de técnicas histológicas. Se tiñe acidófila por la gran cantidad de protones que tienen sus membranas. Está constituida por dos membranas. ¿Ven acá en el esquema? Una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna forma pliegues, a los que llamamos crestas mitocondriales o cisternas mitocondriales, ¿sí? Otra de las características es que su ADN está distribuido en su citoplasma, no está envuelto. ¿Sí? Entonces tenemos la mitocondria que tiene forma de poroto,
tiene dos membranas, una externa y una interna. La interna forma pliegues, dando lugar a crestas o cisternas mitocondriales. Tiene un ADN particular, distinto al de la célula, que se ubica en forma circular, sin extremos libres, que tiene muchas copias de ADN dentro de la misma célula, y que se encuentra libre en la matriz mitocondrial. ¿Sí? Es especial la mitocondria. Pasamos ahora a otro orgánulo membranoso. Y vamos a hablar ahora de los peroxisomas. Los peroxisomas son esféricos, limitados por una membrana simple. Adentro tienen enzimas oxidativas, catalasas y peroxidasas. La reacción de estas enzimas, la reacción química de estas enzimas, producen una sustancia tóxica para la célula, que es el peróxido de hidrógeno. Participan también en la oxidación de los ácidos grasos. También se encuentra abundante en los hepatocitos, donde participa en la depuración, la detoxicación del alcohol. Y si hay un mal funcionamiento de los peroxisomas o alguna de sus enzimas no funciona bien, pueden ocasionar trastornos metabólicos. Terminamos entonces con los orgánulos u organelas membranosas. Y vamos a hablar entonces ahora de los orgánulos no membranosos, que no son otros que los que constituyen el citoesqueleto, el esqueleto de la célula. Está representado por microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos o filamentos de actina. También está acá, encontramos en este grupo el centriolo, que ya lo vamos a ver, y forma el esqueleto de la célula. Vamos a hablar entonces de los microtúbulos. Los microtúbulos son túbulos huecos, proteicos, rígidos, no ramificados, que pueden desarmarse con rapidez y rearmarse en otra parte. Crecen en un centro que se llama centro organizador de microtúbulos. Acá, a ver, el cursor ahí está. MTOC, centro organizador de los microtúbulos. Y está formado por dímeros de tubulina, tubulina alfa y tubulina beta, que se agrupan formando algo que se llama protofilamento. Si juntamos 13 protofilamentos, vamos a formar un microtúbulo. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el microtúbulo se forma en el centro organizador, está formado por 13 protofilamentos, y estos protofilamentos a su vez están formados por dímeros de tubulina alfa y beta. Tienen un diámetro aproximado de 20 a 25 nanómetros. Dentro de estos 3 es el mayor tamaño. ¿Sí? Es visible en microscopio óptico. La función más importante es la de participar en el transporte intracelular, en el movimiento de las células, en el movimiento de las cilias y los flagelos, y participa en la fijación de los cromosomas al uso mitótico en la división celular. También mantiene la forma de la célula, particularmente la forma asimétrica de la célula. Luego nos encontramos con los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son más pequeños, miden entre 8 a 10 nanómetros, tienen un aspecto como de fibras trenzadas con forma de una cuerda. Ya vamos a ver un esquemita para que lo vean. No tienen actividad enzimática, no tienen polaridad, son estructuras resistentes, estables, que se ubican en el citoplasma, conectando desmosomas y hemidesmosomas, que son elementos de uniones celulares, debajo de la membrana interna del núcleo. Le dan solidez y resistencia mecánica tanto al citoplasma como a la membrana nuclear. Le da integridad
a las uniones celulares entre células vecinas y de la célula con la matriz intracelular, ¿sí? Estabiliza entonces las uniones celulares, básicamente. Y tenemos el filamento de actina, también llamado microfilamento, es el más pequeñito, miren, mide de 6 a 8, tenemos acá 20 a 25, este es de 8 a 10 o a 12, y acá encontramos el microfilamento, filamento de actina, que va de 6 a 8 nanómetros. El filamento de actina son delgados, son flexibles, se organizan en una línea helicoidal, y se encuentra en casi todas las células. Se ubican en el centro de las microvellosidades, debajo de la membrana plasmática, en las células musculares, porque le dan el elemento contráctil, y tienen actividad hidrolítica de ATP. ¿Sí? La función, básicamente, si lo resumimos, es proveer el elemento contráctil de las células, sobre todo en células como las células musculares. Acá vemos esquemitas de estos 3 componentes o 3 orgánulos no membranosos que van a formar el citoesqueleto. Es el microtúbulo, vieron que tenía forma de túbulo rígido, ¿sí? Era más grande, 25 nanómetros, y que básicamente participaba en el transporte de vesícula, en el movimiento de los cilios, en la fijación de los cromosomas al uso mitótico, en la división celular, y mantenía la forma de la célula, principalmente una forma asimétrica. Acá encontramos abajo un esquema gráfico de los filamentos intermedios, que decíamos que estaba como si estuviera trenzado en forma de cuerda, mide de 8 a 12 nanómetros, algunas bibliografías dicen de 8 a 10, y que básicamente participaba en estabilizar las uniones celulares. Después tenemos el filamento de actina, que dijimos que era lineal, como una hélice, o en forma helicoidal, ¿sí? Constituido por microfilamentos constituidos por filamentos de actina, que dijimos en forma helicoidal, que tiene como función importante el anclaje y movimiento de las proteínas, la formación de la estructura nuclear, locomoción, y proveía básicamente el elemento contráctil de la célula. Luego pasamos a los centriolos. Los centriolos, acá volvemos a tener esta sigla que la habíamos mencionado anteriormente, MTOC, que quería decir Centro Organizador de Microtúbulos, y también lo podemos llamar centrosoma. ¿Sí? Los centriolos entonces son estructuras cilíndricas, visibles al microscopio óptico, que se ubican cerca del núcleo. Están formados por 9 tripletes de microtúbulos, o sea, 9 tripletes de microtúbulos forman un centriolo. Rodeado de una matriz amorfa que es rica en gamma globulinas. Está ubicado en el MTOC, en el centro organizador de microtúbulos o centrosoma. Y la función es básicamente la formación de cuerpos basales necesarios para el armado de cilios y flagelos, y tiene también la función de ubicar en forma adecuada u orientar en forma adecuada el uso en la división celular. Entonces, el centro organizador de microtúbulos también lo podemos llamar centrosoma. Con este estaríamos terminando las orgánulos u organelas no membranosas, y por último les voy a mencionar que también podemos encontrar en el citoplasma inclusiones.
¿Qué son las inclusiones? Son principalmente, pueden estar constituidas por vesículas de secreción, por gránulos de pigmentos, por lípidos, por glucógeno, que son producidos por actividad metabólica de la célula y que tienen la característica de tener propiedades tintoriales características, ¿sí? Por ejemplo, los lípidos dan imagen negativa, no se tiñen, hay pigmentos como el de la lipofucsina que va a dar un color pardo dorado, y así muchos pigmentos que tienen características tintoriales especiales, ¿sí? Entonces, las inclusiones pueden estar dadas por vesículas de secreción, por pigmentos, que son producto de la degradación o de los metabolitos celulares, lípidos y glucógeno. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Y vamos a dar lugar a el equipo docente para que se presente. Yo quería saber si puede explicar de vuelta las funciones de los centriolos. Bien. Los centriolos se ubican en el centrosoma, son visibles al microscopio y forman los cuerpos basales. Los cuerpos basales, digamos, es lo que le va a dar el eje a los cilios y los flagelos. Ustedes van a ver más adelante que va a haber células que tienen cilias, que son adaptaciones de la membrana, que tienen cilias y que tienen flagelos. El centriolo le da la base a esas adaptaciones de membrana. Y sobre todo se distribuye de tal manera que lo ubica adecuadamente el uso para la división celular. Ahora cuando vean el núcleo de la clase que viene, ustedes van a ver división celular y van a ver cómo se ubica el uso mitótico para que se produzca correctamente esta división. La función de los centriolos es eso, que se ubiquen adecuadamente, es como una guía, es como si le pusieran un camino, ¿sí? Como si fuera una vía de tren que va a orientar a los cromosomas y al uso para que se produzca la división celular. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, si no tenemos más dudas, y si están las docentes... Consulta, profe. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Le puedo pasar los PowerPoint? Ah, bueno. Quédense tranquilo, en la plataforma, en el aula virtual, ustedes ya tienen el material de estudio, tienen este material en PDF, tienen la clase con audio, tienen 2 clases con audio, una especial de transporte de membrana y la otra de todos los componentes celulares. Y además tienen otro PDF con el capítulo del libro, del ROS, que es el libro guía de la cátedra, para que lo puedan leer y explayarse, ¿sí? O sea, tienen PDF sin audio, tienen 2 clases grabadas, esta clase desglosada en 2, una de los componentes celulares y otra específicamente de transporte de membrana, y tienen también un PDF con el capítulo del libro si quieren explayarse y leer un poquito más. Luego que terminen de estudiar y ver todo este material, se va a activar trabajos prácticos, ¿sí? Va a haber una actividad en el foro, estén atentos, y también va a haber una autoevaluación. Estén atentos ahí que se va a ir informando en el aula virtual. No sé si está acá. Sí. No, nada, dale. Si está Carolina, Victoria, para que nos presentemos. Bueno. Chicos, repito, bienvenidos. Sé que para algunos que hayan tenido estudios secundarios en ciencias biológicas, a lo mejor no es tan desconocido de lo que estamos hablando, pero algunos también habrán tenido técnicos y contables en los que no vieron todo lo que es célula y biología, y por ahí les va a resultar un poquito más difícil. Está abierto siempre el foro de consulta, tienen todo el material, pero lo mismo estamos disponibles si tienen dudas,
¿sí? Siempre tienen que hacerlo por medio de la plataforma, ¿sí? A través del foro nos plantean las dudas y vamos a ir respondiendo. Hola chicos, Ahí soy está, la doctora Carolina. Carolina Tomaso, sí. Soy docente del Introductorio de Biología Celular y en la sede de Buenos Aires dicto histología y embriología genética del primer año de la carrera. Como les decía, está el foro de consultas siempre abierto para lo que necesiten, y ya tienen habilitado un foro como actividad de esta semana y la que viene, porque es una actividad que corresponde a las 2 semanas porque se trata del ADN mitocondrial, ¿sí? Y la otra actividad que se va a abrir a las 00 horas del viernes y finaliza a las 23 horas y 59 minutos del día domingo, es la autoevaluación, ¿sí? Es un examen de verdadero y falso con 5 preguntas, ¿sí? ¿Querés dejar de compartir pantalla, que por ahí nos ven y nos conocen las caras? Dale. Así lo ven más grande. Ahí va. Dale, gracias. Ahí estamos, ahí por ahí nos ven mejor. Sí, así nos conocen un poquito, sí. Bueno, chicos, bienvenidos. Sí, justamente les estaba dando eso, la bienvenida, y bueno, sabemos que algunos tendrán más dificultad que otros de acuerdo a los estudios secundarios que habrán tenido, si han tenido orientación biológicas o naturales o no. Es más Pero fácil, para eso tal cual. sí, pero para eso estamos nosotros, y como dice Carolina, para cualquier duda se plantea en el foro y vamos a tratar entre todo el equipo de docentes de resolver. No sé si está Victoria. ¿Y quién andas por ahí? A ver. Espera que recorro. Sí. Me parece que no. No. Bueno, sí, porque era hora de consulta. Una consulta. Sí, por supuesto. ¿Pueden volver a repetir lo de la actividad que se cierra el domingo? Sí. El sí, día viernes perdón, a las 00 horas, ¿sí? Arranca un cuestionario, ¿sí? Que tienen una oportunidad para hacerlo, de 5 preguntas de verdadero y falso. Ese cuestionario va a estar abierto desde el viernes a las 00 horas, o sea, desde hoy a las 00 horas, hasta el domingo a las 23 y 59, ¿sí? Si bien está abierto durante todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo, piensen que lo pueden hacer una sola vez, o sea, háganlo cuando tengan el tema más aceitado, ¿sí? Porque una vez que lo abren ya no lo pueden volver a abrir, ¿sí? Si ustedes lo abren, por más que no lo contesten, ya no lo pueden volver a abrir, ¿sí? Claro, sí. Sí. Y el día domingo, cuando se termine todo, van a tener habilitada la revisión. Buenísimo, gracias. Son las respuestas correctas. ¿De qué se trata el Dale. cuestionario? Es un cuestionario de verdadero y falso sobre la clase de hoy. Dale, perfecto. Gracias. ¿Sí? Sí, La idea, eso, chicos, de estos cuestionarios es que ustedes se hagan su autoevaluación y que nosotros también podamos hacer un seguimiento de ustedes, ¿sí? Por lo tanto, es un cuestionario que es de respuesta obligatoria. Por eso les damos 3 días, ¿sí? Por si alguno tuvo un problema de conexión, ¿cuánto tienen 3 días para hacerlo? ¿Bien? Dale. Sí, buenísimo, gracias. y la recomendación, como dice Carolina, tengan bien visto el tema, hayan visto todo el material que tenemos en la plataforma, que es realmente para que ustedes puedan comprender, y cuando estén seguros, recién lo abren y lo realizan, porque tienen tiempo límite y tienen un solo intento. Dale. Acá preguntan si es por tiempo. Sí, el cuestionario va a quedar abierto por 10 minutos. Una vez que ustedes ingresan al cuestionario, lo tienen abierto por 10 minutos, ¿sí? Después se cierra. Les sobra tiempo porque son 5 verdaderos y falsos, o sea, les va a recontra sobrar tiempo, ¿sí? Además, también es una forma de que se vayan acostumbrando a esta manera de evaluación, que es seguramente la que vamos a tener en toda la carrera, y en la plataforma se está utilizando mucho, para que se aprendan a manejar, a que sepan que tienen un intento, que tienen tiempo límite, que si no responde se cierra, y lo mismo no lo pueden volver a hacer. Entonces es importante que se familiaricen con esto.
Profe, Acá. disculpe, y Sí. esa autoevaluación, digamos, es con nota, ¿verdad? Sí, les queda con nota, chicos. Sí, Ah, perfecto. es Se parte del aprueba con seguimiento. 4. O sea, sería la primera nota del cursillo, digamos. Claro. Ah, bien. Exacto. Después tienen otra actividad que es un foro, ¿sí? Que es de ADN mitocondrial, que ese foro va a estar abierto esta semana y la que viene, porque les va a servir la clase tanto de núcleo como la de citoplasma, pero es más es un foro de debate, ¿sí? Ok. Consulta, profe. ¿Cómo es el tema de las evaluaciones? Tanto del curso de ingreso como dentro de las materias ya de la carrera. ¿Cómo son las evaluaciones? Bien, en el curso introductorio cada materia va a ir disponiendo de cómo les va a tomar evaluaciones o qué actividades les van a pedir, ¿sí? Como ustedes saben, en el curso introductorio les vamos a hacer evaluaciones de seguimiento y en caso de que alguno no haya logrado los objetivos, se le va a pedir alguna otra actividad para que digamos, para poder nivelarlos y que ingresen todos al primer año con los conocimientos básicos. Esa es la idea, en realidad, es nivelarlos a todos y que entren a un primer año todos con el mismo nivel de conocimiento de lo que necesitan para entender, en nuestro caso, lo que es histología, embriología y genética, ¿sí? Después, durante la carrera, nosotros en Buenos Aires tomamos multiple choice y mientras sea la materia virtual, después seguimos tomándoles un oral después del multiple choice, ¿sí? ¿Ustedes cómo se manejan allá? Sí, Muy parecido, también ¿no? nos manejamos con el escrito múltiple opción en la plataforma y después oral. Exactamente. Muchas gracias. Así que la idea es de a poquito, con un verdadero y falso, después va a haber algún choice, pero que vayan entrenando, ¿sí? Genial, gracias. Bueno. Chicos, siempre que les pongamos exámenes, ¿sí? O evaluaciones, no los tomen como que es algo para torturarlos o al contrario, es para acompañarlos, ¿sí? Porque sabemos que si uno no les toma nada, por ahí se dejan estar y pasa. Y la realidad es que esta materia es muy importante para que entiendan la materia del año que viene. Es muy difícil entender histología y genética si no tenemos idea de lo que es la biología celular. Entonces, todas estas evaluaciones son para hacerles un acompañamiento y que lleguen el año que viene o cuando empiecen la cursada, lo mejor posible histología, embriología y genética, ¿sí? Perfecto, profe. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, no sé si no hay alguna duda, un gusto de conocerlos a todos. Carolina, nos despedimos hasta la próxima clase, que va a ser la clase de núcleo, que va a dar la profe Victoria, que ya se va a presentar. Los chicos preguntan si hay grupos de WhatsApp de las sedes. Yo todavía no nos vamos a manejar con la plataforma. Es mejor que todas las sedes juntas vamos a estar trabajando en este grupo y solamente la forma de comunicarnos va a ser a través de la plataforma. Para que no haya dobles mensajes ni... Siempre va a estar todo por la plataforma, para las 3 sedes igual. Profe, una pregunta. ¿Hay alguna forma de acceder a esta clase nuevamente? Porque en los videos que subieron no se escucha muy bien el audio. ¿Ninguno escucha bien? Yo escuché los tuyos, las clases que grabaste vos, Carolina, yo escuché bien los audios. Pero bueno, no sé. Vamos a ver si la podemos pedir, ¿sí? Si nos la piden y nos la pasan de soporte y sistemas, la publicamos, ¿sí? ¿Les parece? Bien, mañana hacemos el pedido y si se puede, la subimos. Perdón, Bueno, yo quiero decir que yo quise escucharlo y el audio va y viene. Se escucha por ahí los primeros 20 minutos bien y después se apaga muy bajito. Es muy difícil seguirlo, ¿eh? Ok, dale, vamos a pedirla entonces, ¿sí? No se preocupen. Y vamos a escucharlo nosotras a ver si fue un problema de señal o qué pasó. Yo la escuché y sí, por ejemplo, algunas tienen más aumento, o sea, es más fuerte el audio y en otras se escucha menos. No, el audio es como que el audio baja, pero se alcanzaba a escuchar, yo alcancé a escuchar, pero sí, tiene como que va y viene un poquito el audio. Bueno, pedimos la clase, no se preocupen, en cuanto nos la pasen, la publicamos, ¿sí? Publicamos, y van a tener todas a disposición, así no tienen excusa de no aprender este tema. Profe, disculpe, ¿la clase de hoy se sube hoy también o se sube mañana, por ejemplo? No, va a tener un tiempo de demora. Claro, ni hoy ni mañana, porque la vamos a pedir mañana y la tiene que procesar soporte y sistemas.
una vez que la procesa y la convierte en un video de YouTube, nos la manda y ahí la podemos subir. Claro, porque usted creo que había dicho de que digamos, el cuestionario del fin de semana iba a ser referido a la clase de hoy. Pero exactamente todo el contenido de la clase de hoy está, yo me aseguré de eso porque sabía que íbamos a tener la evaluación. Todo lo que hablamos hoy está todo plasmado en la plataforma, no se preocupen. Todo el contenido que se habló hoy está todo plasmado ahí. Esto es subirles una clase más, ¿sí? Es Para claro, que tengan sí. otra herramienta más, ¿sí? Lo mismo la vamos a Cualquier subir cosa cuando que nos no den. se entienda de la clase que está subida en la plataforma, nos escriben al foro, ¿sí? Claro, yo le preguntaba porque usted había dicho de que era sobre la clase esta, la evaluación esa, digamos. Sí, pero así es que exactamente el por eso. mismo contenido, no te preocupes. Nada que no esté Perfecto. en el aula es lo que se va a preguntar. Toda la Bien. clase de hoy se Muy- basó en el contenido que ya tienen grabado ahí. Pero como dice Carolina, podemos tener Claro, una clase esos más. esos dos PDF y esos dos videos son la misma clase de hoy. Sí, es el mismo contenido. De 10. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, chicos, nos despedimos. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima, profe. La próxima. Hasta la próxima, chicos. próxima Buena clase. semana. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, profe, que ande bien.